Bueno, entonces retomamos lo que es accesos, que habíamos dicho en el video anterior, que se trata de la forma en que vamos a recuperar o leer los registros de ese archivo. Tenemos dentro de esta clasificación acceso de forma secuencial, acceso directo al azar y acceso directo mixto. Vamos entonces al acceso secuencial. Para acceder a un determinado registro se debe pasar primero por todos los anteriores. Todo archivo, independientemente de su organización, puede ser accedido de forma secuencial. Entonces, esto lo habíamos comentado en la forma de organización secuencial, que para acceder a un determinado registro teníamos que sí o sí acceder o leer todos los registros anteriores hasta llegar al registro que nos interesaba y que queríamos leer. Entonces, en un archivo secuencial no me queda otra opción que la lectura de datos de este archivo de organización secuencial, que el acceso sea también secuencial, ¿sí? No tengo otra opción. Ahora, ¿puedo acceder de manera secuencial a un archivo de organización directo? Sí, eso se puede hacer. En cualquier tipo de organización de archivo, yo puedo acceder y leer a un determinado registro accediendo por todos los anteriores, ¿sí? O sea, de manera secuencial. Vamos entonces ahora a el acceso directo. Dentro del acceso directo tenemos el acceso directo al azar y el también denominado dinámica o mixta. Vamos primero por explicando lo que es al azar. El acceso directo solo es posible si el archivo tiene organización directa, ¿sí? Es decir, que deberá poseer un índice por medio del cual se debe acceder directamente al registro mediante su clave. Entonces acá tenemos la primera diferencia, que si queremos un acceso directo tenemos que sí o sí tener una organización directa, justamente porque necesitamos, si vamos a querer leer un registro en especial, necesitamos justamente esta clave para acceder de manera directa a ese registro. Y después tenemos la que es dinámica o mixta, que lo que se hace es, primero se accede al azar y luego de forma secuencial, no al revés. Para esto se debe conocer la clave del primer elemento que busco y a partir de ahí realizar una búsqueda secuencial. Entonces, hacemos una mezcla, digamos, de los dos accesos. Primero accedemos al azar y luego de forma secuencial, ¿sí? Esta es la forma de acceso directa o mixta. Perdón, directa, dinámica o mixta. Bueno, les había comentado hoy lo que es el fin de archivo. Toda instrucción de ingreso de datos, ya sea de teclado o desde un dispositivo magnético, requiere una condición de fin. Esto lo habíamos hablado y lo habíamos visto en distintos ejemplos de algoritmos que resolvimos en clase, con el objeto de determinar cuándo se han terminado los registros de un archivo o cuándo ya no se desean ingresar más datos del teclado. Lo mismo pasa cuando estamos leyendo un archivo. Nosotros necesitamos un dato específico que nos indique cuándo es el último registro, cuándo es ese fin de archivo, cuando nosotros estamos recorriendo registro a registro ese archivo en particular. Esta marca se le suele llamar End of File, EOF, y hay una funcionalidad dentro de Java para determinar cuándo es este fin de archivo que nosotros estamos queriendo detectar para justamente saber hasta cuándo podemos seguir leyendo los registros de ese archivo. Entonces, ¿cómo es la dinámica de este fin de archivo? La pregunta sería, ¿cómo recorremos un archivo basándonos justamente en este end on file? Primero vamos a ver el primer ejemplo que está a la izquierda. Fíjense que esto es un diagrama de flujo, tenemos un comenzar, estamos indicando al usuario que ingrese la nota, ingresa la nota, la guardamos en la variable nota. Si la nota es igual a 11, si es igual quiere decir que tiene que parar. Si la nota no es igual a 11, entonces vamos a ingresar una nueva nota. Entonces, ¿cómo paramos o cuál es la condición
para parar el ingreso de datos por teclado. En este caso, en este algoritmo que estamos viendo en pantalla, la condición de salida es que nota sea igual a 11. Quiere decir que cuando se cumpla que nota es igual a 11, entonces, si esto es verdad, entonces este procedimiento ya no se va a repetir más, lo que es el ingresar notas por teclado, ¿sí? La condición de salida acá es que nota sea igual a 11. En ese momento se sale de este bucle. Vamos entonces a la derecha a ver cómo hacemos algo parecido, pero si estamos hablando de registros, ¿sí? De archivos. Entonces, leemos un registro que es una lista de campos y preguntamos si es fin de archivo, ¿sí? Si ese registro que yo estoy leyendo es un end of file. Si es así, paramos. Pero si ese registro que yo estoy leyendo, que tengo en la mano, si no es end of file, entonces voy a seguir leyendo el próximo registro. Pregunto de vuelta si el registro que acabé de leer es un end of file. Si la respuesta es no, voy a seguir leyendo el próximo registro y así sucesivamente hasta que el registro que yo tenga en la mano sea uno que tenga la marca de end on file, ¿sí? Y cuando eso sucede quiere decir que yo tengo en la mano el último registro de ese archivo y es por eso que tengo que parar de leer registro de ese archivo porque justamente entiendo que no hay más registros por leer. Bueno, dentro de procesos con archivos, ¿qué tenemos dentro de procesos con archivos? Dentro de procesos con archivos están las operaciones simples y las operaciones complejas. Dentro de las operaciones simples podemos crear o cargar archivos, generar cortes de control, tener listados de padrones o generar archivos estadísticos. También dentro del proceso de archivos tenemos operaciones más complejas. Dentro de estas operaciones complejas tenemos el falso complejo, la actualización, la mezcla o apareo o merge, también se les suele llamar, y que esta mezcla puede ser heterogénea u homogénea. Vamos entonces a los que son los procesos simples. En los procesos simples interviene un solo archivo de entrada, pudiendo haber o no una salida, ¿sí? Por eso justamente estamos hablando de que son procesos simples. La carga o la generación es el proceso que se encarga de la creación y la carga de los archivos, es decir, que voy a poder crear un archivo y guardar, almacenar datos en ese archivo. Después tengo un listado o padrón que lo que voy a hacer es, dado un archivo de entrada, lo que yo hago es generar una salida impresa de ese archivo de entrada, o sea, como un listado, ¿no? Como su nombre lo indica. Los controles se realizan con contadores y el archivo debe estar ordenado. Después tenemos un corte de control. Esto lo que hace es producir paradas momentáneas para emitir totalizadores parciales u otras acciones del mismo tipo. Es decir, perdón, lo que yo voy a hacer con un corte de control es procesar ese archivo y en determinadas condiciones extraer información de ese archivo, ¿sí? Por ejemplo, yo podría procesar un archivo de notas y tener un promedio de todas las notas aprobadas, ¿sí? Yo estaría entonces haciendo distintos cortes de control para procesar ese archivo y para obtener información de ese archivo. También están los estadísticos, son los únicos procesos que no piden ningún requisito de entrada y busca emitir tablas de valores. La emisión es pequeña, pero se tienen fuertes procesos de cálculos. Este va más a como un resumen, digamos, de lo que es el procesamiento de ese archivo y lo que voy a tener como resultado es una tabla de valores, pero que tienen fuertes procesos de cálculo, es decir, está como muy enfocado en lo que es datos estadísticos. Después habíamos hablado de procesos con archivos, los que son complejos, es decir, que van a intervenir más de un archivo de entrada y lo que voy a tener como finalización de este proceso es como un apareo, ¿no? Como una fusión de estos archivos de entrada que expliqué recién. Entonces vamos a el primer caso de un proceso complejo dentro de los archivos, que es el falso complejo.
El falso complejo de varios archivos de entrada, solo uno es el importante, por lo que se verifica un proceso simple y los demás archivos se utilizan como auxiliares. Por eso justamente se le llama falso complejo, porque uno de esos dos o varios archivos de entrada solamente es el que importa. Los demás son auxiliares y me baso en esos auxiliares como para completar mi archivo principal. Después tengo lo que es, dentro de procesos complejos, la mezcla o el apareo. Acá, entonces, en la mezcla o apareo intervienen por lo menos dos ficheros de entradas que deben ser combinados para obtener uno de salida. Los archivos de entrada deben estar ordenados por clave de apareo. Es decir, que yo voy a tener más de un archivo y lo que tengo que obtener como resultado es un archivo final que mezcle la información que yo tengo en esos dos archivos de entrada. Ficheros o archivos es lo mismo, ¿sí? Lo trabajamos como sinónimos. Bueno, ¿qué pasa con esta mezcla o apareo? Tenemos dos formas de esta fusión de archivos. Una que es homogénea y otra que es heterogénea. Vamos a ver qué pasa con la homogénea. Todos los archivos que intervienen en esta fusión poseen el mismo formato de registro y el número de registro del archivo de salida es la sumatoria de todos los registros de entrada, ¿sí? Entonces, yo lo que obtengo como resultado es juntar, unir estos dos archivos de entrada. Después también tengo el formato heterogéneo, en donde los archivos de entrada tienen formatos diferentes y se debe definir el formato que va a contener el archivo de salida que va a ser el resultado de la fusión, ¿sí? Que lógicamente puede ser distinto al formato de los archivos de entrada. De todos los archivos de entrada hay uno de mayor importancia y es el que maneja el ciclo de mezcla. Bueno, entonces acá terminamos lo que es mezcla o apareo. Vamos con el último caso, que es la actualización, ¿sí? Dentro de los procesos complejos. Entonces, dentro de la actualización, lo que hacemos es incorporar, modificar o eliminar información de un archivo mayor o maestro y se utilizan como mínimo dos de entrada y uno de salida. Este proceso se da en los archivos maestro y movimientos. Entonces, pueden venir todas o alguna de las siguientes informaciones: alta, baja y modificación. Esto entiendo que ustedes todavía no dieron bases de datos, pero básicamente la relación que existe entre archivos maestro detalle o maestros movimientos es el que podemos ver reflejado en un ticket, ¿sí? En un ticket es el ticket de supermercado. El ticket de supermercado es el típico caso en el que tenemos la estructura esta de un maestro detalle o maestro movimientos. ¿Cuál sería el maestro y cuáles serían los movimientos? El maestro sería toda la información que no se repite, que está totalmente relacionada a lo que es el ticket, ¿sí? ¿Cuál es el total de la compra? Eso no se repite. ¿Dónde realicé la compra? ¿En qué horario? Forma de pago. Toda esa información que no se repite y que está relacionada con la compra, esa información que está destinada a estar en el archivo maestro. ¿Qué información yo voy a tener en los movimientos o el detalle de ese archivo maestro? Voy a tener directamente todos los ítems o productos que están incluidos en esa compra. Entonces puedo tener, por ejemplo, en el maestro la compra que hice hoy en el supermercado, no sé, día a tal hora, forma de pago efectivo, y el total de la compra fue 5.500 pesos y toda esa información es información de total, es información que no se repite. Ahora, ¿qué información voy a contener dentro de los detalles? Voy a tener, por ejemplo, 5 registros de 5 productos que yo compré con su información y sus campos que tienen que ver con cada uno de esos registros. Por ejemplo, mi tabla o mi archivo movimientos puede llegar a contener campos, cantidad de movimientos, cantidad de productos, tipo de producto, la descripción del producto, el precio unitario del producto, la cantidad, bueno, ya lo dije, la cantidad que llevé de ese producto. Y ese registro se va a repetir, por ejemplo, 5 veces si yo tengo 5 compras, o sea, 5 movimientos o 5 detalles que van a estar relacionados con ese archivo maestro.
No se preocupen tanto por entender esto lo van a ver muy en detalle en lo que es base de datos, que creo que lo tienen en el siguiente cuatrimestre, ¿sí?